¿Qué tal, amigos de Factotum Records? Pues lo prometido es deuda para nuestro martes de entrevista. Tenemos a un ya viejo conocido de la tienda, un amigo, más que director y guionista de cine, un amigo de Factotum Records, el gran Adrián García Bogliano. Adrián, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un tiempo sin verte. Sí, hemos estado en otras ocupaciones. Ahora no tanto dedicado a los discos, pero es una pasión que siempre vuelve. Claro que sí. Pues vamos a dar un recorrido por la trayectoria para que conozcan quién es Adrián García Bogliano, un guionista y director de cine que podemos decir que es español de nacimiento, pero también argentino y más mexicano ya que el pozole. Eso, ¿no? Sí. Entonces vamos a dar un recorrido, mi querido Adrián, por la tienda y vamos a conocer tu vida. Me encanta. Venga. Pues mi querido Adrián, estamos acá con uno de los placeres que tenemos en la tienda, que son las películas y los CDs. Y me gustaría que nos dijeras un poquito cómo empieza el proceso creativo cuando armas una película con la música, por ejemplo, que es tan importante para ti. Total. Bueno, yo, digamos, lo que me he dedicado es a hacer una colección muy grande de bandas de sonido. En los últimos 20 años he estado coleccionando muchísima música de películas, que es lo que me sirve a mí realmente como para sentarme a escribir. Cuando yo me siento a escribir, lo que hago es, tengo una idea en la cabeza muy vaga de más o menos tiene que ir por acá, es este tipo de película, y entonces es como, bueno, me imagino que suena un poco como este disco de Morricone, como este soundtrack. Por ejemplo, yo soy un coleccionista como muy clavado justamente en Brian De Palma. Brian De Palma es Tu maestro. Es mi maestro. Y al rato me cuentas la anécdota cuando lo conociste. Ah, no, por supuesto. Pero por eso, entonces es de pronto, bueno, este disco de esta película de Brian De Palma, porque me estoy imaginando una escena que suena parecido a esto, me estoy imaginando otra escena que suena parecido a esto otro, y eso es lo que va armando como el paisaje sonoro, digamos, sobre el que luego me pongo a escribir. Ahorita que mencionas ese paisaje sonoro, alguna vez Stanley Kubrick dijo que él envisionaba todo en su mente partiendo de la música, que se inspiraba con un disco, con una obertura, con lo que fuera, y de ahí partía con su fabulosa manera de escribir y ver la percepción de las cosas y el guión. Y la verdad es que, digo, es impresionante cuando uno puede, que no suele pasar eso, por lo menos en el cine latinoamericano no es tan común, que uno pueda trabajar con la música que uno estaba con la que uno estaba trabajando desde el principio, que uno la pueda poner en la película después. Luego los temas de derechos, de todo este tema, se vuelve como muy complicado para hacer, ¿no?, lo que hace Tarantino, donde uno ve las películas de Tarantino y funcionan de esa forma tan espectacular, ¿no? El maridaje es entre la música y la imagen, que es perfecto, pero pues es algo que viene ya desde el guión, desde cómo se imaginó la puesta en escena. No es lo que nos suele pasar mucho a los independientes, que es una cuestión a posteriori, que uno tiene que ver, bueno, cómo musicalizo esto y con qué recursos y qué puedo hacer. Oye, cuéntame, alguna vez me dijiste que llegaste a ver Reservoir Dogs de Quentin Tarantino y cambió tu vida. Sí, Reservoir Dogs fue ahí, con 3 meses de diferencia vi como 3 películas que fueron las que me marcaron a fuego a mí, que fueron Reservoir Dogs de Tarantino, que me hizo ver mi hermano, que él la había descubierto cuando salió en cine en España en el 92, que todavía nadie hablaba mucho de Tarantino. Y luego El demonio del polvo, que es una película de Richard Stanley, es una película de terror de este director sudafricano, que es la mejor película de terror de los 90. Y la tercera fue Acción Mutante, de Alex de la Iglesia. Esas 3 películas fue como una mezcla explosiva ahí en, te digo, 2-3 meses que las vi, cuando era adolescente, en un momento ahí como de estar como justamente tratando de pensar qué quería, ¿no?, para dónde quería ir un poco ya sabía que quería hacer cine, y esas 3 películas fueron como mi tabla de náufrago, digamos, de ahí. Un parteaguas en tu carrera. Oye, cuéntame, la gente cree que hacer cine de terror es a lo mejor sencillo o menos complicado, pero el guión, ¿qué tan importante es en una película de terror? El guión en terror es fundamental. Lo que pasa es que es una mezcla, digamos. El terror para mí es, creo, el género, y esto lo dice mucha gente, más complicado junto con la comedia, por los tiempos que tiene, ¿no? Hay que ser muy, muy preciso, muy técnico, muy específico.
digamos que el terror tiene esta parte muy fuerte que es el guión, que tiene que ver sobre todo, me parece, con la parte de que no rompas, digamos, esa línea fina de que la gente se crea lo que le estás contando, el monstruo que le estás inventando o lo que sea. Pero lo que pasa es que a diferencia de otros géneros que, pues, si tienen un buen guión ya son irrompibles, el terror realmente uno podría tener un buen guión y hacerlo mal. Porque el terror sí depende de muchas cosas que vienen después, ¿no? Que vienen en el rodaje, que vienen en la postproducción, que vienen en el sonido, en la música, ¿no? Un montón de cosas, digamos, que hay que cuidar hasta el último paso, digamos, ¿no? Si uno tiene una película que está basada en un buen guión y se consigue unos buenos actores que no la hundan a la película, medio que la película sale sola, ¿no? O sea, mejor, peor. Pero con el terror hay muchos más detalles durante todo el trayecto. Oye, ¿cuándo te diste cuenta tú, a qué corta edad te diste cuenta que querías ser director de cine y tener en el género de terror tu forma de vida? Yo creo que dedicarme al terror fue un poquito después, ya fue como a los 18, que empezó a ser como una cosa que me dije, bueno, voy a irme por este lado específico. Como a los 13 fue que dije, quiero dedicarme a dirigir. En ese momento no tenía recursos, no era como es ahora, que hay teléfonos y cámaras por todos lados, digamos, era un poquito más complicado el tema de tener acceso a cámaras. Entonces empecé escribiendo, la verdad. Entonces fue como que de alguna forma me hice guionista por descarte. Ese sí no fue por elección, yo creo, tanto, porque no podía dirigir esas películas que quería hacer, pero sí podía escribirlas, ¿no? Sí podía como bajarlas a papel exactamente como me las imaginaba, con el montaje que me imaginaba, dónde tenían que cortar, sobre qué frase. Y eso fue como a los 13, 14 años, digamos, que empecé por ese lado. En realidad antes todavía ya sabía que me quería dedicar al cine desde niño. Lo que pasa es que yo pensaba que quería ser actor porque yo veía a los actores en las películas y no sabía que había nadie más atrás haciéndolas, ¿no? ¿Tienes un hermano que está en la industria también del cine? Sí, de hecho tengo 3 hermanos, de ellos 2 se dedican al cine también. Ramiro, que es mi hermano mayor, fue como el maestro Yoda ahí que me mostró el camino realmente. Él empezó a dirigir sus cortos bastante chavo, y entonces yo empecé a ver un poco lo que hacía, y de pronto él me invitó a escribir con él lo que fue la tesis de la escuela. Él estaba estudiando en la Escuela de Cine de Cuba, en San Antonio de los Baños, y me invitó a que escribiéramos juntos su tesis. Y fue la primera película, era un corto, pero la primera película de terror que se hizo en Cuba, en la historia. Fue esa. ¿Qué año? 98, 97. Antes no se había hecho. No se había hecho nada de terror, nunca. Y de hecho había una... Vivían un terror. De otro tipo, sí. Pero la verdad que fue un proceso interesante, porque nadie quería que hicieran una película de terror ahí. Porque además, ¿no? Como que decían que no representaba los valores de la revolución y de todo este tipo de cosas. Y de hecho, bueno, terminó presentándola a mi hermano, y el presidente del jurado era Costa Gabras, el mítico director. Bueno, Costa Gabras le dijo a mi hermano que le había encantado el corto, pero que qué lástima que malgastara su talento en el terror. Y eso fue parte de lo que a mí me quedó sonando en la cabeza, y dije, no, hay que hacer terror, hay que ir por este lado, ¿no? Me parece que hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con que se espera que en el cine latinoamericano, quizás en el mexicano no tanto, el mexicano es un cine que ha tenido más industria siempre, pero en general en Latinoamérica se espera que se hagan dramas sociales, que se hagan películas que toquen determinados temas importantes, o películas de arte y ensayo, y no que se haga cine de género. Y entonces a mí me surgió la cosa de decir, no, hagamos terror, ¿no? En Argentina llevábamos muchísimos años sin que se hiciera ninguna película de terror, y entonces por eso decidí volcarme por ese lado. Vamos a caminar un poquito por la tienda, mi querido Adrián, y vamos a... Otra pregunta que me nace de lleno es, por ejemplo, Stanley Kubrick y algunos directores que para ti
en este caso Naranja Mecánica o El Resplandor, películas que fueron importantes en tu carrera ya, ahora que veo, porque cuando veo tu cine veo toques de todo lo que tú admiras, de todos los directores y guionistas que tú admiras, hasta de Brian De Palma, desde luego, mucho. Sí. Y cuéntanos un poquito de qué directores son los que a ti te marcaron de manera fundamental en tu carrera. Yo te diría, bueno, De Palma es sin duda alguna el número uno. Por ahí tenés, por ejemplo, Blade Runner también, el póster de Blade Runner. Blade Runner es, yo te diría, Ridley Scott fue mi primer héroe. El primer director que señalé como de, ok, ese es un director que hace películas, ¿no? Y que más o menos he visto varias películas de su carrera. El primer libro que me compré sobre un director fue sobre Ridley Scott, de hecho. Y Blade Runner, te diría que es hasta el día de hoy una de las tres películas, te diría, que vi más veces en mi vida. Set de Mal de Orson Welles, Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney, que a mí me parece una obra maestra absoluta, y Blade Runner. Esas películas han sido películas de volver una y otra vez, ¿no? Y ver todo el mundo que crea Ridley Scott, ¿no? O sea, cómo trae toda una serie de colaboradores, de gente, esa idea, digamos, ¿no? Me compré de adolescente una revista que salió sobre todo el making of de Blade Runner y donde venían todos los colaboradores, el guionista, el que hizo los efectos visuales, el que hizo todos los diseños, y ver como todo ese trabajo y ver que un director es el que tiene que coordinar todas esas cosas fue una cosa que me enseñó muchísimo, ¿no? Eso fue algo que me ayudó mucho a entender todo el proceso. Y Kubrick, evidentemente, bueno, un maestro allá arriba, ¿no? Yo tuve una suerte enorme hace unos años de conocer al que fue su asistente personal. Empezó a trabajar con él en Barry Lyndon y trabajó hasta el final de su carrera, Leon Vitali. Y tuve la suerte de tener un mano a mano. Estábamos en el hotel donde Stephen King escribió El Resplandor, nada menos. Y nos echamos un mano a mano con León y estuvimos horas hablando, donde le estuve preguntando todo acerca de cómo hacía Kubrick sus películas, ¿no? Y hay una cosa impresionante, digamos, que es esa libertad y esa cosa única que murió con toda una generación de directores, digamos, que era la posibilidad de tener esa carta blanca y tener esa cosa de que los estudios se rendían a los pies de esos directores, ¿no? Y les dejaban hacer básicamente lo que quisieran, ¿no? León me contaba una anécdota de cuando hicieron El Resplandor, que Kubrick lo mandó a él, estaba obsesionado con que necesitaba una puerta para determinado set muy específica y lo mandó por todo Estados Unidos a sacar fotos de puertas. Y León volvió con 10.000 fotos impresas, para que viera 10.000 puertas, 10.000 ejemplos de puertas para que encontrara la puerta que le gustaba, ¿no? O sea, un nivel de libertad, un nivel de volarse en la creatividad que hoy es absolutamente... Oye, ahora comprendo, Adrián, por qué ese póster de Shining, ¿verdad? Esa puerta que hablas, ¿no? Cuando la rompe y esa mirada de Jack Nicholson. Son importantes. Oye, y una pregunta, el cine mexicano, por ejemplo, ahorita que estoy viendo ahí otro póster de Tongolele, nuestra gran exótica Tongolele con Germán Valdés Tintán, de cine mexicano de la época de oro, ¿tuviste recuerdos, te hablaron tus padres o te gustaba el cine mexicano de la época de oro? La verdad es que tenemos un tema, digamos, toda Latinoamérica tiene un tema que es de desconexión absoluta entre países a nivel cultural. Es una cosa terrorífica, ¿no? Digamos, cuando uno habla aquí de Argentina, hay algunos referentes, sobre todo música, yo creo. Cuando uno habla de México en Argentina, está el Chavo del Ocho, hay, ¿no?, determinadas cosas, Cantinflas de pronto, pero los referentes, o sea, hay como muchos espacios como, lamentablemente, que se han perdido ahí, digamos, de cosas. Tintán, por ejemplo, tengo que decir, era una figura que yo, hasta que llegué a México, no lo conocía. No es una figura como Cantinflas, por ejemplo, que haya viajado tanto, ¿no?, al exterior, por lo menos hasta hace unos años. Y sí, había algunas cosas, digamos, que yo había podido ver por acá y por allá, pero la verdad que siempre como muy sueltas, ¿no? Por ejemplo, mira, ya tenemos un póster de Santo, el enmascarado de plata, que fue un género, pues el género de luchadores desde los 50, 60. Y que mi siguiente pregunta es, en México, por ejemplo, el género de terror siempre ha sido realmente pues muy menospreciado también, porque a lo mejor es un género que a lo mejor no hay mucha calidad. En esos años
el santo estaba contra las mujeres vampiro, había una especie de terror, pero que era un terror que te daba mucho risa, porque eran guiones muy malos, eran películas que a lo mejor ahora se hicieron icónicas, pero por otro motivo, por otras razones. Pero, ¿por qué crees tú que el cine mexicano de terror no haya sido, por ejemplo, lo que Alex de la Iglesia hizo en España, o en Argentina lo hicieron, o a lo mejor en Chile se hizo? ¿Qué crees que falló aquí en México con el cine de terror? Es difícil, no sé. Yo la verdad tengo que decir que hay muchas cosas de terror mexicano que me encantan. Y me gusta lo intrépidos que eran algunos directores, ¿no? A mí, por ejemplo, la saga de los René Cardona Jr., René Cardona III, me parece gente, bueno, René Cardona, el primero, digamos, fue de los inventores, ¿no? de la figura del santo y de todo esto en cine. Y la verdad, una gente impresionante. A mí, yo soy fan particularmente del segundo, de René Cardona Jr., que él hizo, por ejemplo, Tintorera, él hizo, no sé, El Hombre de Blanco, hizo Los Placeres Ocultos, un montón de películas, Guayana, El Crimen del Siglo. A mí hay como un montón de películas que me parece que tienen muchas cosas muy interesantes. ¿Sí le ves calidad? Yo le veo calidad. A mí él, por ejemplo, me parece un gran director. A mí hay otro director que me parece extraordinario y que de hecho yo te diría que es el mejor director latinoamericano de terror, que es mexicano, que es Carlos Enrique Taboada. El maestro Carlos Enrique Taboada tiene Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, El libro de piedra, Veneno para las hadas, que son unas obras extraordinarias. De los años, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, Veneno para las hadas es de los 80. Él es el director de las versiones originales de estas películas. Yo pensé que me ibas a mencionar Terror en vacaciones con Pedrito Fernández. No llegamos hasta ahí. Pero hay cosas, de pronto el otro día lo escuchaba el podcast muy interesante que tiene Quentin Tarantino y hablaba muy entusiasmado de una película de los 70 mexicana que se llama Macabra, la mano del mal. Macabra es una película muy interesante. Alucarda es una película muy interesante. Para mí hay cosas. Lo que pasa es que luego, bueno, claro, viene la gran crisis que viene en el cine hispanoparlante, porque en España también pasa en los 80, que España se recupera mucho más rápido, la verdad, que otros países, y ahí salen Alex de la Iglesia y sale todo un montón de gente, y a los otros países, como a México, como a Argentina, les cuesta retomar. ¿No llegaste a ver la película El esqueleto de la señora Morales con Arturo de Córdoba? Me encanta. Muy buena. Terror y encajes negros es otra película que me encanta. Bueno, hay cosas, hay de todo, la verdad, es como en todo. Otra de tus pasiones, ¿qué te parece? Digo, yo que te conozco en la tienda ya de mucho tiempo, eres un melómano, totalmente. Entonces, ¿por qué no escoges un soundtrack que es una de tus pasiones, algo que te guste por ahí, y lo ponemos en la tornamesa para que nos hables un poquito de lo importante? Mira, ¿te acuerdas de Rollerball con James Caan? Estuve viendo el otro día que James Caan se murió hace poquito. Sí, claro. El otro día la volví a ver, la música de André Prevén, buenísima. No, aquí tienes unas cosas estupendas. Esos son, mira, colección de Laserdisc. Sí. Pero mira, me voy a agarrar esto. Este es uno de los primeros discos que me compré viviendo aquí en México. ¿En serio? Sí, es un disco que me encanta, que es una compilación de la música de Schifrin y Fielding. Claro. Fielding me parece a mí un compositor un poco menor, la verdad, que fue el que agarró ya la saga de Harry el Sucio un poco más adelante, pero Schifrin es uno de los grandes maestros. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo a Schifrin en Buenos Aires hace muchos años y me parece un compositor extraordinario. La música de él para esto es estupenda, pero me encantaría si puedo... Pues ¿qué te parece si lo pones, mi querido Adrián? Me encantaría poner una rareza que tiene este disco. Oye, ¿no te parece increíble cómo Clint Eastwood de hacer películas con Sergio Leone, de la saga de Spaghetti Western, y después cambia el género y se va a hacer el famoso Dirty Harry? Impresionante. Eastwood es uno de los tipos, digamos, que tiene el mayor poder de permanencia como estrella en la historia de Hollywood, si uno lo mira. Es un tipo que está como estrella desde los años 60. Y es vigente, qué bárbaro. Y tiene un proceso de trabajar, y es un tipo que tiene 90 y tantos años y parece de 50, y ahí sigue. No, mira, a mí me gusta mucho esta canción, que es la última, que es una cosa muy linda, y que creo que no está en la versión, no sé si lo estoy poniendo bien acá, pero... Sí, nada más le pones ahí play.
pero esto es, en la versión mexicana viene esta canción que no viene en la versión gringa ok. del vinilo. Ay Dios. ¿Cuál sería la de Dirty Harry Esta, Provócame. Provócame. Esta, que es buenísima, que que viene con la voz de Clint. Que era el famoso Make My Day, ¿te acuerdes? Aporta aquí varios momentos, varias cosas en las que no va metiendo como dialoguitos, cosas. De hecho, hay mucha gente que no sabe de Clint Eastwood. Él es un gran jazzista. De hecho, yo llegué a verlo tocar en su restaurante ahí en Carmel. Él toca el piano. Él hizo una película de Charlie Parker, la vida de Charlie Parker Bird, en donde pues, es un gran jazzista y le encanta el jazz y la música, ¿no? Oye, y cuéntanos un poquito de tu infancia, a lo mejor de tu carrera, cuando ibas creciendo. Por ejemplo, tu primer largometraje en Argentina te tardaste, ¿qué? 5 años en lograrlo, ¿no? Hace 5 años fue una película que se llamó Habitaciones para Turistas. Y bueno, eso fue justo eso, ¿no? Estar en un país donde no se estaba haciendo cine de terror, donde había habido una gran interrupción, digamos, entre los años 60. Estábamos al principio de los 2000 y no había prácticamente nada en medio de terror. Y justo fue un momento, digamos, donde apareció el video digital y empezamos a filmar esta película con una cámara digital. Ahora ya suena como cualquier cosa, pero en ese momento, digamos, cuando nosotros empezamos a filmar, se estaba estrenando en ese momento la primera película hecha en digital en Latinoamérica, que era una película de Arturo Ripstein. Entonces era una cosa muy nueva que nadie sabía cómo manejar, qué hacer. Tuvimos muchísimos problemas técnicos, muchísimos problemas de juventud también ahí, de indecisiones, de cosas. Y estuvimos 3 años filmando, más 2 años más para la postproducción. Y bueno, fueron 5 años, fue una pesadilla, la verdad. Yo por suerte en medio de eso filmé otra película, que fue todo lo contrario, fue una película que hice en base a improvisaciones, que fue una película que hice como divirtiéndome mucho y fue la que me devolvió un poco las ganas de seguir dirigiendo. Pero una vez que se estrenó Habitaciones, la verdad le fue muy bien. Fue una película que tuvo un estreno en salas en Estados Unidos, tuvo muy buenas críticas del New York Times, del New York Post. Ganó el premio del público, ¿verdad? Ganó varios premios, ganó varias cosas, fue haciendo como un recorrido a la inversa de cómo suelen hacer las películas, que empiezan siempre por el festival más grande y luego van hacia los más chiquitos. Esta empezó en festivales chiquitos y luego se fue abriendo paso a festivales más grandes porque había mucha gente interesada. Y la verdad fue una cosa muy interesante porque dio la pauta, digamos, de que se podía hacer cine independiente de terror en Argentina y que era, además en ese momento, con el auge del DVD, era un cine que se podía distribuir alrededor del mundo, cosa que no pasaba con la mayoría del cine argentino. La mayoría del cine argentino industrial que se hacía y se consumía solamente en Argentina y nadie lo veía afuera. En cambio, nuestras películas empezaron a distribuirse en 20, 30, 40 países y fue como un pequeño suceso eso, ¿no? Dentro de la industria. ¿Cuántas películas tienes en tu filmografía ya? Por cierto, estás por estrenar, que hoy a las 7 de la noche hay un tráiler, ¿verdad? 7 de la noche se estrena el tráiler de La Exorcista. La Exorcista, que mira, aquí tenemos a él. A El Exorcista, presidiendo. No, 14 películas. Esta es la película número 14, La Exorcista, que es una película producida por Disney, que bueno, va a salir ahora. ¿En alguna plataforma va a salir en Netflix? Va a salir en cines. ¿En cines? Va a salir en cines en muy poco tiempo. Ya están a punto de anunciar la fecha, pero es en cuestión de semanas. Para que nos invites a la alfombra Por roja. supuesto, por Ahí supuesto. Y nada, bueno, es una película que, digamos, da un poco vuelta. La escribimos con unos amigos. Ellos fueron los locos que dijeron, vamos a llamarla La Exorcista. Y yo, claro, ¿no? Amando El Exorcista y todo, dije, no, es un sacrilegio. Claro, no, pero toma un poco el título para darle esta vuelta, justamente porque la película va un poco de eso, ¿no? De el tema de la religión católica y de cómo en la religión católica las monjas y las mujeres en general no tienen ningún poder, no pueden ser exorcistas, ¿no? Entonces, el hecho de decir que esta es La Exorcista es como una especie de cosa un poco rebelde ahí. Oye, cuéntanos un poquito lo que ha pasado con Mórbido Films, que tú eres un activo participante y digamos ya parte de tu gran carrera viene con Mórbido. Sí, Mórbido es mi segundo hogar, digamos así. Por Mórbido, digamos, yo descubrí México realmente.
Fue hace ya unos cuantos años que me invitaron a la primera edición del festival. Me enamoré realmente del festival y un poco de toda la cultura y todo lo que había alrededor. Y a partir de entonces hemos sido, bueno, colaboradores muy estrechos con el equipo de Mórbido y particularmente con Pablo Guisa, con su director. Pablo fue productor de mi siguiente película, después de que vine ese año, la siguiente película que hice, que fue Masacre esta noche, fue productor Pablo, y a partir de ahí hemos tenido una colaboración realmente impresionante, ¿no? Y muy fructífera realmente, y he ido viendo también, bueno, él ha ido viendo cómo he ido creciendo yo como director, y a mí me ha tocado ver cómo ha ido creciendo el festival y se ha abierto, digamos, a muchísimas otras cosas que tiene ahí. Una de ellas, en la que sí formo parte como más concretamente, que es Mórbido TV, que es un canal especializado en cine de terror que tenemos, que bueno, es una maravilla, donde yo puedo programar mis películas favoritas de terror. O sea, qué mejor. Oye, ¿qué le dices tú a tanto chaval que ahorita está empezando a hacer sus guiones y ve en el cine de terror como una forma de hacerlo? Sobre todo tan difícil que es hacerlo en el medio independiente. ¿Qué mensaje le das a todos los jóvenes que están estudiando por ahí en el CUEC, en el CCC, que quieran hacer cine en general? ¿Qué mensaje les mandas, Adrián? Yo creo que lo que hay que intentar es no quedarse con un solo esquema, que es el que muchas veces te enseñan en las escuelas, que es el esquema industrial de pedir ciertas ayudas o pedir ciertas cosas y depender solamente de eso. Creo que uno tiene que estar preparado como director a abarcar cualquier tipo de producción, a encarar cualquier tipo de producción y ver las películas no en base a que cada una tiene que ser más grande que la anterior. Eso es algo que a mí me ha pasado, digamos, como que yo hice una película, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue una película bastante grande, que le fue muy bien, y después de eso me fui a filmar una película muy chiquitita y mucha gente me lo cuestionaba, eso de por qué, ¿no? Si ya ahora estás como para dar el salto y hacer más, y para mí no se trata de eso realmente, se trata de qué historia quiere contar uno y cuál es el aprendizaje también, claro, porque hay aprendizajes muy diferentes que uno puede sacar en películas que se hacen de una forma mucho más controlada, ¿no? Y también es cierto que las películas que se hacen, cuanto más grande es la película, en general, menos control termina teniendo uno, ¿no? Entonces hay que valorar eso, me parece que no hay que asustarse y hay que ir por todo tipo de producciones, y me parece que hay que intentar foguearse en el cine independiente también, me parece que es importante. De hecho, hace rato platicábamos fuera de cámara que esta entrevista se le íbamos a dedicar a uno de nuestros grandes maestros que hoy falleció, Jean-Luc Godard, gran maestro de la ola francesa, junto con, a lo mejor, con François Truffaut y un poco antes Jean Renoir. Él dice una frase que siempre me está conmigo como gran amante del cine, que decía: no es las formas que tú las veas, sino a dónde quieres llegar con esas formas, a dónde, ¿no? Y él, por ejemplo, fue de los primeros en ese cine francés que se ponían la cámara al hombro, literal, y empezaban a grabar con otros enfoques, otros guiones, ¿no? Eran unos visionarios, eran unos tipos que hacían lo que creían que iba a ser su visión y que años más tarde se convirtió en unos reyes del gente admirada por todo el mundo, y su trabajo va a quedar ahí, ¿no? Sí, que sentaron un precedente y marcaron, digamos, el ritmo realmente creativo de lo que vendría en los próximos 15 años, por lo menos en Estados Unidos también, ¿no? No nos podemos ir sin antes que le cuentes a nuestros amigos de Factotum Records tu anécdota cuando a veces en la vida dices tenemos muchos maestros, ¿no? Y admiramos a mucha gente, pero pocas veces tenemos esa oportunidad de qué les dirías si un día lo ves, ¿no? Y tú te encontraste con Brian De Palma. Sí, yo voy a decepcionar en el lado del qué le dirías cuando lo veas, justamente, pero sí tuve un encuentro muy interesante y fortuito con Brian De Palma exactamente el día de su cumpleaños, cuando cumplía 72 años. Él estaba presentando su película Passion, que es una película que me parece extraordinaria, en el Festival de Toronto. Yo no la había visto, la película, y él salía del cine y yo entraba a presentar mi película Ahí va el diablo. Era la premier mundial de la película y yo llegaba tarde a la premier, algo que uno nunca debería hacer, llegar tarde a la premier de su propia película. Llegábamos casi corriendo con mi esposa y productora, y nos lo cruzamos a De Palma, que venía caminando. Entonces, este momento surrealista en el que
nos quedamos los dos mirándolo con una cara tan rara que De Palma nos miró asustado, siguió caminando y se fue. Pero fue el momento de no tener palabras siquiera para agradecerle, para decirle algo, gracias maestro, no sé qué, que no hubiese sido de ir a pedirle un autógrafo, tomar una foto, me hubiese gustado decirle gracias, pero ni eso salió en ese momento. Creo que lo asusté un poco, lo cual es bueno, asustar al maestro. En tus ojos vio el miedo, como dice mi papá. Está muy bien, está muy bien. Oye, y cuéntanos, tus películas favoritas, aunque no sea género de terror, ¿cuáles harían si tienes que escoger algunas películas para llevarte a una isla desierta? ¿Cuáles serían? Es que es una lista que seguro cambia de un día a otro, de un momento a otro, pero me gustan. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta Romeo is Bleeding, que es una película de Peter Medak con Gary Oldman y Lena Olin. Es una película que también me marcó muchísimo, otra película de los 90 que a mí me... Gran actor, Gary Oldman. Gran actor, y ahí está en su momento glorioso, ¿no? Entre León, el profesional, toda esta época. Hizo una en esas épocas ¿te acuerdas algo de Grace? Algo de que le da un matón a sueldo, Grace, una que ahorita me acuerdo que también es de esa época, que es una joya, con ese personaje oscuro, delirante, que tiene ese personaje medio loco, ¿no? Que siempre tenía esa mirada. A él le va muy bien eso, le va muy bien. Esa es una película que te diría yéndonos mucho más atrás en el tiempo. Tiro de Gracia, perdón, ya me acordé. Tiro de Gracia. Tiro de Gracia. Mira. Noventera también. Mira. Sí, yo mucho más atrás me iría y te diría, por ejemplo, Freaks de Todd Browning. Principios de los años 30. ¿No? 29, 30 por ahí, ¿no? Es una película que a mí me parece extraordinaria. Es una película que a mí me fascina. Oye, ya que lo mencionas, por ejemplo, ir a esos años de, por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari, hablar de ese cine y el expresionismo alemán, por ejemplo, con el gran Murnau, todos ellos, Marlene Dietrich, que era una excelente actriz, ¿no? ¿Qué rescatas tú de ese cine mudo, por ejemplo, de terror mudo, que ahora puedes, digamos, meterlo a tus películas? Mira, a mí me parece extraordinario, o sea, siempre es como, ¿no? Una cosa que uno tiene ahí como una gran referencia. No siento que sea algo que yo tenga tan cercano como referencia en general, salvo Freaks, por ejemplo. Freaks sí es una película que tiene algo que trasciende incluso la época, trasciende todo, pero de esa época de pronto hay algunas cosas. Está Haxan, ¿no? La brujería a través de los tiempos, es una película que también la he usado de referencia en algún momento. Metrópolis me encanta, es que hay muchas cosas que me encantan, ¿no? Pero no necesariamente que te diga esto es algo que usaría como inspiración. Me encanta, por ejemplo, que tengo que decir que es un amor que se ha desarrollado en mí tardío, Buster Keaton. Pero es imposible, ¿no? Buster Keaton es ¿cómo tratarías de hacer algo como lo que hacía Buster Keaton? El general, ¿te acuerdas de esa época? ¿Y sí sabías que él vino a México a hacer cine en los 50s? Sí, hizo mucho cine, bueno, no mucho, pero hizo 2 o 3 películas aquí, incluso una con Clavillazo, creo que por ahí en los 50s. Buster Keaton, un día descúbrelo y te va a sorprender. Claro. Pues mi querido Adrián, quisiera poder platicar contigo porque eres todo un libro abierto y la verdad que eres una persona que tienes una gran cultura y que has hecho tanto por el cine latinoamericano, y en este caso también pues te consideramos ya mexicano porque tienes tu esposa mexicana y vives en México. Pero nos vamos a ir con ese cuestionario proustiano con algunas preguntas y respuestas muy cortas. Vamos a apagar esto, que está dando vueltas y Sí. Oye, me acordé hace rato que dijiste de Taboada. Creo que él hizo los guiones de La Hora Marcada, si no recuerdo a quién. Taboada no. Taboada más bien hizo La Telaraña. La Telaraña, exacto. Y hizo alguna otra serie que no. Era esa serie. No sé. Pero sí. Exactamente. Me quedé pensando y dije yo, al igual era él. Sí. El cine. La sangre que corre por mis venas. Eso. Los discos de vinil, la música. Inspiración absoluta, sin la que no puedo pensar, no puedo trabajar. ¿Tu gran amor? Uy. Sí, es el cine. ¿Qué te desagrada del cine? ¿Qué cambiarías tú del cine? ¿Qué me desagrada? No, me desagrada que no sé, que se pierda el oficio, que me parece que estamos yendo hacia una involución
y hacia una pérdida de el oficio, todos los oficios, la edición, la dirección, un montón de cosas, oficios que tienen como mucho detalle y que al automatizarse muchas cosas se están perdiendo. Argentina. Amor y crisis. España. Amor difícil. México. México, amor puro, amor picoso. La comida mexicana. Mi perdición, total. Brian De Palma. Héroe. ¿Qué cambiarías de este mundo post-pandémico? Como mensaje a la gente. La verdad, pensándolo de mi lado, pensándolo de mi trinchera, apostar por el cine como lenguaje, no irse tanto hacia el contenido como lo estamos conociendo ahora, sino el cine, el lenguaje. Godard, que se nos murió hoy, es como, ¿no?, de los pilares de eso, del lenguaje, de la experimentación, no perder eso. Eso es lo que me gustaría ayudar a que siga. ¿Tu mayor virtud? Trabajar duramente. Defecto. Defecto. Ser demasiado humilde. Esa es la respuesta que daría un argentino. Ey, que de hecho tú en eso no eres nada argentino. Si algo me consta, eres un tipo que siempre eres todo humildad, la verdad. Pues mi querido Adrián, que, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que viniste a Factotum Records, estaba muy cambiada, empezábamos con este proyecto. ¿Qué opinas de las tiendas de vinil y en general de todo este proyecto que estamos haciendo aquí en Factotum Records? A mí, Factotum me encanta y te lo he dicho porque a mí esto de descentralizar también, del tema de tener tiendas en otros barrios, en otras zonas, me parece impresionante, ¿no? O sea, en una ciudad gigantesca como es México, con la densidad de población que tiene, la cantidad de melómanos que hay en esta ciudad, el hecho de que, ¿no?, como que esté toda la oferta musical como apelotonada en 3 calles a la redonda, a mí me aburre un poco. Entonces esto, yo cuando lo vi que abrieron, para mí fue increíble, ¿no? Yo vivo aquí a 300 metros, entonces es como hermoso poder venir, dar un paseo, mirar unos discos, es una cosa reconfortante. Que desgraciadamente no estás a veces mucho en México porque tienes que filmar, pero cuando estás bien. De hecho, te voy a dar, ya te di unos obsequios, pero te voy a dar otro, que este es un compilado Balbuena que nosotros sacamos. Fue nuestro primer compilado, conviene ahí con Momovox, Liberterán, bandas ya consagradas en México. Este te lo obsequio, es otro obsequio que te lo damos de corazón. Y mi querido Adrián, pues invita a la gente que van a tu próxima película que va a salir, sí. La Exorcista. Claro que sí, bueno, tengo película y tengo serie. Viene una serie, también en las próximas semanas se anunciará su estreno, que es Mi Encuentro con el Mal, que es una serie docuficción que hicimos para Netflix. Y más o menos en las mismas fechas, todavía no está definido exacto, pero es el estreno de La Exorcista, esta película de monjas que deciden tomar el toro por las astas y enfrentar toda clase de maldades. Una película, la verdad que bueno, así fue una gozada para mí filmarla, me divertí muchísimo y espero que la gente se divierta mucho viéndola también. Pues la verdad, amigos, para todos los que no hayan visto el cine de Adrián García Bogliano, chéquenlo porque la verdad es un cine que merece mucho la pena, porque aparte es un tipo extremadamente perfeccionista y trabajador, eso me consta, y sus películas, la verdad, son una maravilla, véanlas en el cine. Y para todos aquellos que les guste el cine, la música, sigan apoyando al cine independiente, a la música independiente, en general, a todo aquello que salga de manera supersticia y que sea muy personal, esos trabajos y el cine de autor. Recuerden que agradecemos a Adrián que haya estado, mi querido Adrián, querido. Gracias, esta es tu casa, como siempre, Factotum Records. Y recuerden ustedes que nos sigan el podcast, que sigan la entrevista, que sigan Factotum Records, el canal en YouTube. Y recuerden que en Factotum Records se encuentran el soundtrack de su vida. Chao.